buenos días. Me encuentro con Isabel Cristina Zuleta, vocera del movimiento Ríos Vivos en Antioquia. La entrevista con ella está relacionada sobre varios temas y nos parece importante para que la audiencia pueda conocer qué está pasando en el cañón del río Cauca, qué es el proyecto Hidroituango, qué es lo que hace el movimiento Ríos Vivos, hablar sobre el conflicto armado y las proyecciones y propuestas que tiene el movimiento Ríos Vivos en Antioquia y su proyección nacional e internacional. Pero obviamente también vamos a tratar con ella sobre asuntos de seguridad. Si han sido amenazados, cuántas personas han sido amenazadas, si se sienten amenazados, si hay garantías reales de protección por parte del Gobierno Nacional y de la Unidad Nacional de Protección. Todos estos temas los trataremos con ella a partir de este momento. Isabel Cristina, bienvenida. Muchas gracias, Fernando, y a Análisis Urbano por el espacio para el movimiento. ¿Quién es Isabel Cristina Zuleta? Bueno, Isabel Cristina Zuleta es una ituanguina, es una apasionada de la naturaleza y de la defensa de los derechos humanos, que es lo que vengo haciendo hace muchos años, y principalmente ahora dedicada a comprender por qué no es posible la vida humana en un planeta que está en crisis. Y en esa comprensión pues prima la defensa de los derechos al ambiente sano, de los derechos humanos y en un movimiento específico, porque consideramos que eso no se puede hacer desde el papel, sino desde la movilización y la acción concreta de las comunidades organizadas. ¿Algo más sobre quién es Isabel Cristina? No, pues me dicen que es una feminista socióloga, radical. Soy feminista, además de ecologista, pues he sido una apasionada por los temas del conflicto armado, sobre todo por donde nací, por ser desplazada, por ser víctima del conflicto armado. También eso soy, no me quedo en ser víctima, pero también soy víctima. Defensora de derechos humanos. Hace muchos años en esa tarea, en la organización de las mujeres también como feminista. Y bueno, he hecho parte de múltiples espacios en materia de defensa de derechos humanos, pero considero que no se puede quedar y no es posible la defensa de los derechos humanos sin tener un ambiente en el que se pueda habitar el humano. El humano está perdiendo su ambiente y entonces si nos quedamos defendiendo unos derechos de los otros, estamos perdiendo la posibilidad de la vida. La vida humana está en crisis y lo he dicho en muchos espacios, el que no sea ambientalista y mucho más allá ecologista es porque se quiere morir. Interesante. ¿Qué es Ríos Vivos? Ríos Vivos es un movimiento, se inició más o menos hace 30 años como una red de afectados por represas en Colombia. Lo inició los afectados por la represa Urrá y Salvajina, que son represas muy antiguas en Colombia, una en Córdoba y la otra en el departamento del Cauca. Y después de una segunda oleada con los grandes megaproyectos como Hidroituango, que es el más grande que se construye en Colombia, como el Quimbo que se construye en el Huila, que acaba de terminar su fase de llenado, Hidrosogamoso en Santander, se vio la necesidad de conformar un movimiento más allá de una red. El movimiento Ríos Vivos en Antioquia está conformado por 15 asociaciones, organizaciones de base, la mayoría de pescadores, pescadoras, barequeros y barequeras, una organización de mujeres defensoras del agua, grupos juveniles que le apuestan a la defensa del agua, a la protección de los medios de vida, de las formas tradicionales de estar en un entorno. Y también hay algunas organizaciones de arrieros, de agricultores, son comunidades de base, no es una ONG como nos vive diciendo la institucionalidad. No es una organización con una sede aquí en Medellín, está dispersa por todo el territorio afectado por un megaproyecto en concreto. Todas las personas que hacemos parte del movimiento Ríos Vivos es porque nos consideramos afectados por un megaproyecto o por la política minero-energética. Entonces, para ser parte de Ríos Vivos hay que sentirse afectado por la política minero-energética. O sea, Ríos Vivos, como tú lo dices, no es una organización no gubernamental, es un movimiento vivo. Sí, de base. Es de base. Muy bien. Que tiene una coordinación, es cierto, una estructura
y a la cual su pertenencia parte de unos principios, pero es un movimiento que está en todo el territorio. Está desde Caucasia, en Antioquia, desde Caucasia hasta Santa Fe de Antioquia. Ese es el cañón del Cauca en donde hace presencia. Bueno, usted se me adelanta la pregunta porque quería preguntarle, ¿dónde hace presencia Ríos Vivos? En ese cañón del Cauca, porque precisamente en Antioquia surge por la afectación, es decir, hay una motivación para la organización social. No es que el movimiento llegue a un territorio, no, el movimiento surge del territorio. Hay organizaciones, por ejemplo, la Asociación de Mineros y Pesqueros de Puerto Valdivia, que tienen 8 años de haberse conformado por todo lo que estaban viendo venir con la crisis con el tema del pescado, la sedimentación del río, la contaminación del río y toda una serie de afectaciones derivadas de los impactos que el desarrollo ha traído en el río Cauca. Pero ellos deciden solo articularse a Ríos Vivos hace 1 año y medio. Entonces son organizaciones que ya estaban conformadas, otras que apenas se están conformando, motivadas por las demás organizaciones. Hay de todos los tipos. Las nuevas, que hacen presencia en Ituango, en Toledo, donde había muy poca capacidad organizativa por toda la serie de asesinatos que se venían viviendo en la historia del conflicto, se han denominado asociaciones de víctimas y afectados por megaproyectos, ASBAM, y de esas son la mayoría. Entonces tenemos de múltiples tipos en toda esa zona del Cauca Medio. ¿Cuáles son los municipios que hacen parte de Ríos Vivos? Esto como para que los que no conocemos o mucha gente que desprevenidamente no conoce, ¿cuáles son los municipios que hacen parte del cañón del río Cauca? Está conformado o entra en ese territorio denominado cañón, es precisamente porque desde La Pintada se empieza a encañonar el río, y ese es el denominado Cauca Medio, porque viene de una manera muy amplia después de recorrer el Valle del Cauca, de hacer un recorrido casi por todo el país, y empieza a estrecharse más o menos en Santa Fe de Antioquia, después de haber hecho ese recorrido, y vuelve a abrirse después de Puerto Valdivia. En Puerto Valdivia ya el cañón deja de ser cañón y vuelve digamos a una zona muy amplia. Por eso se llama el cañón del río Cauca. Por eso se llama el cañón del río Cauca, porque es una zona altamente inclinada. Más o menos los municipios que quedan en ese territorio, que son todos impactados por Hidroituango, Santa Fe de Antioquia, Olaya, estaría Sopetrán, que tiene un límite, tiene una colita allí, pero la licencia de Hidroituango considera que Sopetrán no. Eso es muy discutible, igual que los municipios aguas abajo, digamos después de Puerto Valdivia, que están Caucasia, Tarazá y los demás hasta la desembocadura del río Cauca. El movimiento Ríos Vivos considera que todos los municipios, después de una obra de esta magnitud, están afectados, todos los que tengan relación con el río Cauca. O sea, más allá del cañón. Por supuesto, porque cuando se interrumpe el flujo natural del agua, todo cambia de ahí hacia abajo. Todo cambia, el ecosistema se transforma definitivamente. Es decir, que Nechí, que toda esa parte que es tan pesquera, que ha tenido tantos conflictos, pues se va a ver seriamente afectada y no está incluido, y lo que dice EPM es que no lo va a incluir, que eso no es cierto. Le ha contestado a los pescadores de Caucasia que ellos no están afectados, que de qué están hablando, y que la afectación que se está viendo en el río no es por Hidroituango, sino por la minería ilegal y todo lo que ha ocurrido, digamos, en ese territorio con actores armados ilegales y con las retroexcavadoras y demás. Entonces los municipios empiezan en Santa Fe de Antioquia, recorren todo el occidente, Buriticá, Olaya, Liborina, Sabana Larga, Peque, y entran al norte. Lo interesante es que el occidente y el norte no tienen conexión, no hay manera de que haya una vida que los comunique, excepto el río, no hay una vía, hay que venir a Medellín y hay que volver al norte. Solo el río los comunicaba, y eso hace que tengan una vida propia, porque solo ellos son capaces de transitar por esas laderas, por ser alta pendiente, de ser balseros, que es una tradición en el cañón del río Cauca. Nadie como nosotros podría meterse a esa velocidad que lleva el agua por ahí, pero ellos son capaces y se comunican. Entre Peque y Ituango hay comunicación, no por vía terrestre,
pero sí por la misma agua y por las montañas. Entonces hay 12 horas a mula, pero son jornadas que para una persona de la ciudad pues se vuelven muy difíciles. Después de Peque está Ituango, del otro lado, después de Sabana Larga, está Toledo, de Toledo sigue Briceño, y de Ituango ya sigue Valdivia, por el otro lado de la montaña. Y también de Briceño sigue Valdivia hacia abajo. Esos son los municipios que estarían más en el cañón. Después ya salimos hacia Tarazá, Caucasia y demás, donde el río se amplía. Todos esos municipios son afectados, pero hay otro cañón que se conecta con este cañón, que es el cañón del río San Andrés, que se ve seriamente afectado y que también está dentro de los municipios porque ampliaron la vía. Al ampliar la vía, si tocas la parte baja de la montaña, toda la montaña se desestabiliza por lo menos 25 años, dicen los geólogos. Es decir, si tocas la parte baja de la montaña, eso se va a seguir desmoronando, eso se va a seguir viniendo. Y eso hace que una obra de esta magnitud diga, pues tenemos que seguir interviniendo en el territorio 25 años. Pero no, eso se lo dejan allá a los municipios. Yo les hago la vía, todo el mundo feliz, y después quién corre con los gastos del mantenimiento de esa vía. Esas son unas preguntas, pero el cañón, ahí está el otro cañón que es el del río San Andrés. Entonces está el municipio de San Andrés, hacia arriba está el municipio de Santa Rosa de Osos, San José de la Montaña, para que llegue y se conecte con el cañón del Cauca. Uno escucha a Isabel Cristina y estamos aprendiendo, y esta mujer parece que tiene mucho conocimiento, parece no, tiene mucho conocimiento de lo que es la realidad por donde va el río Cauca, llamémoslo así, por donde va cruzando el río Cauca. Es la realidad que toca comunidades, toca territorio, toca el ecosistema, llamémoslo así, ¿cierto? Se podría decir. Dice la propaganda de EPM que Hidroituango es lo mejor que le ha pasado a Antioquia, que Hidroituango llenará de felicidad a los antioqueños y que Hidroituango será fuente inagotable de desarrollo, llamémoslo así, para todas las comunidades. Ríos Vivos y usted como vocera se enfrentan al megaproyecto de Hidroituango. ¿Por qué hacerlo si la propaganda que se ve todos los días en los medios dice que Hidroituango es lo mejor que nos ha pasado a los antioqueños? Primero porque es una obligación como ciudadanos, es una obligación constitucional. Todos los ciudadanos tendríamos que enfrentarnos no solo a Hidroituango, sino a todo lo que dañe el ambiente. Hidroituango daña el ambiente. Por supuesto. Y eso es innegable. Si no, no tendría una licencia ambiental que regule su daño y que le establezca unos medios de compensación, reparación por el daño que va a causar. Lo que estamos planteando en el movimiento es que ese daño es irremediable. O sea, que ese daño va a cambiar completamente el cañón del Cauca. Y si cambia el cañón del Cauca, cambia Antioquia. Todo Antioquia cambia. ¿Así de grave es el tema? Y no solo eso, sino que cambia el planeta. Porque lo que pesa esa cantidad de agua, así como sea... Que cambia el planeta en su conjunto, no solamente la región de Antioquia. No solamente la región de Antioquia. 52.000 represas existen en el mundo. 52.000. Y está probado que no son la manera de generar energía limpia. Que eso no es cierto. Generan el 4% del gas metano que calienta el planeta. El 4%. 104 millones de toneladas de gas metano. El aporte que hacen al calentamiento global, que no se puede circunscribir, no dejémoslo en Antioquia, porque se calienta es el planeta. No se puede decir, aportamos al calentamiento. Por supuesto. Desde acá estamos aportando el calentamiento del planeta, por eso todo lo que tenga que ver con el ambiente es un asunto planetario. Nosotros no podemos decidir por el planeta, ni por todos los ciudadanos, porque entonces sería considerarnos dioses. No podemos hacer eso, tenemos que consultar con el planeta. Y ha habido unas discusiones muy interesantes en relación a eso, precisamente de qué es lo que está pasando para que unos ciudadanos poquitos aquí en Medellín decidan por el destino no solo de Antioquia, sino del mundo entero. Y eso mismo pasa en China, y eso mismo está pasando en Brasil, y cada uno cree que tienen la posibilidad de decidir por sí mismos, y no. Desde la conferencia de Estocolmo, en Naciones Unidas, la primera vez que se habló en el mundo
del tema ambiental, se dijo y se estableció esa premisa: lo que haga cada nación no es autónomo, está afectando el planeta. Lo que hagan en el sur afecta al norte, lo que haga el norte afecta al sur, es decir, tenemos una interdependencia planetaria. Y por eso hay que cuidarnos de qué es lo que estamos haciendo. Y hay un ejemplo clave: cuando se tuvo la crisis en Medellín, la crisis por el tema ambiental, que se elevaron las alertas, aquí se había detectado que habían sedimentos del Sahara, en Bogotá se detectó sedimentos de Venezuela. Lo que hagan en Venezuela afecta a Bogotá, porque son las corrientes que vienen y no hay fronteras. Lo que se dijo desde Estocolmo es que se habían acabado las fronteras. El Estado-Nación no tiene el control en términos ambientales de sus fronteras. No hay un pasaporte para los desechos tóxicos van por el mundo y no hay nadie que les pida pasaporte para entrar al país. Así de sencillo, van por el mundo porque somos un mismo planeta. Y en esa medida, Hidroituango tendría que consultar al mundo de cuál es el daño que le está haciendo. Pero dime algo, ahondando un poco en la pregunta. El tema de Hidroituango está afectando el medio ambiente y está claro con lo que nos has explicado. Pero esas comunidades que están ahí alrededor, dice la propaganda oficial, que están viviendo bien y que están siendo reparadas y que se está mejorando su calidad de vida. ¿Eso es cierto, sí o no? Si fuera cierto, no existiría Ríos Vivos. Muy bien. Si fuera cierto, no existirían 1.200 familias que integran hoy Ríos Vivos diciéndole a EPM: 1, no estamos de acuerdo con su megaproyecto, y 2, usted no ha reparado los daños. Y no son solo los que no están censados, la mayoría son no censados y le están diciendo: hicieron mal el censo, se aprovecharon de que somos víctimas del conflicto, se aprovecharon de las 50 masacres en el Cañón para venir a hacer un registro mal hecho en el puente pescadero sin adentrarse a ese cañón, que porque les daba miedo, que porque eso está minado, es verdad, que porque hay mucho conflicto, es verdad, que porque es de difícil acceso, es cierto, pero ¿y entonces para qué fueron a hacer en el cañón ese si no eran capaces de entrar? En la misma estructura de la licencia ambiental sacan todas las excusas para no ir a hacer los registros a determinadas playas, a determinadas zonas. Pero ¿por qué se metieron en un cañón de tan difícil acceso si no eran capaces técnicamente de realizarlo? Una pregunta, Isabel Cristina, tú tocas el tema de 50 masacres en el cañón del río Cauca, ¿cierto? Hablas de 50 masacres y estás hablando de conflicto armado, megaproyectos, ríos vivos, comunidades, ¿cierto? Estás hablando de un censo que se hace en medio de la guerra. Sí. Y en medio de la guerra, pues, entendería uno que está vacío el cañón, o que está medianamente vacío, o sea, o que falta mucha gente. O que la gente se está protegiendo. Y no va a salir. Ninguna convocatoria, porque si no la matan. El conflicto armado, esta era la pregunta, usted se me está adelantando. El conflicto armado toca el cañón del río Cauca. ¿Sí o no? Ya te adelantaste, pero permíteme hacerte la pregunta. ¿Lo toca o no? Sí, claro. ¿Y cómo lo toca? De manera histórica. O sea, Ituango, todo lo que es el nudo del Paramillo. Hay que recordar que Hidroituango y el Cañón del Cauca bordean el nudo del Paramillo. Son una de las fronteras del nudo del Paramillo. Y el nudo del Paramillo ha sido una clave en el conflicto de este país. Si no, no habrían decidido las FARC y el gobierno que es uno de los campamentos más grandes que se va a tener en esta etapa. Lo que llaman el campo, zonas de ubicación. Sí, va a tener 2 zonas veredales, lo que es esa zona del nudo del Paramillo, y además va a tener un campamento en Córdoba. Quiere decir que por lo menos 4 frentes guerrilleros están en esa zona, sin contar los frentes paramilitares que han sido muchos. La zona del conflicto, la zona del Cañón del Cauca ha estado en disputa territorial de manera histórica. Bueno, también entendería yo que hay presencia militar, de la fuerza militar. Por supuesto. No solo tienen batallones específicos en la zona, sino que tiene una brigada móvil. El cálculo y lo que han dicho los mismos militares es que por lo menos 5.000 hombres cuidan ese territorio. ¿El territorio o el megaproyecto?
el territorio y el megaproyecto, es decir, 5.000 hombres dedicados a hacer contraguerrilla cuando estaban en esa fase de confrontación. Pero el megaproyecto tiene bases militares específicas, 55.000 millones de pesos dedican empresas públicas de Medellín al tema armado, solo militar con fuerza pública, ejército y policía. Y eso no lo digo yo, lo está diciendo el senador Iván Cepeda, donde dio un debate muy fuerte el año pasado de la privatización del ejército y de la fuerza pública en Colombia, y de cómo en una fase de posconflicto puede ser que los que estaban dedicados a la guerra pasen a cuidar los megaproyectos minero-energéticos. Tú tocas un tema que me trae una pregunta adicional para hacerte. Cuando inicia la construcción del megaproyecto Hidroituango, estábamos en plena guerra. Durante la construcción del megaproyecto Hidroituango, ¿aparecen o ya estaban los paramilitares? ¿Aparecen o ya estaba la guerrilla? ¿Aparecen o llegó la fuerza militar? Y lo otro, para que me complemente con tu respuesta, EPM está financiando lo militar. Sí, claro. Y las cifras son concretas. El senador Iván Cepeda fue súper juicioso y riguroso al decir, EPM invierte en contratos con la fuerza pública 55.000 millones de pesos. Y eso que solo le dejaron hacer un registro de un periodo de tiempo muy corto. Tiene 4 bases militares. Es decir, ya había en el territorio antes de empezar las obras de Hidroituango, en el año 2008, ya había presencia militar, paramilitar y de guerrilla. Lo que hace el megaproyecto es llevar más fuerza pública y exacerbar el conflicto. En el 2005 nos dijeron que empezaba el proceso de las AUC, ¿cierto? Nos dijeron que empezaba todo lo de justicia y paz, y que la desmovilización, bueno. En el 2005 empieza el primer censo de Hidroituango. Nosotros sí nos preguntamos, ¿cómo es posible que en semejante época tan dura para el pleno apogeo del paramilitarismo? Sí, en pleno apogeo del paramilitarismo hicieron el primer censo de Hidroituango. ¿Qué persona con 5 dedos de frente puede salir a decir, venga, cénseme porque de pronto me toca salir de aquí? No, porque es que estaba en riesgo la vida. Y hay que recordar que el 60% de la población de los 12 municipios impactados por Hidroituango somos víctimas del conflicto armado. Más de 180.000 personas somos víctimas del conflicto armado. Téngame ahí un momentico el resto de su respuesta. Vamos y hacemos un pequeño corte.